Buenas tardes, queridos contertulios. Este es el Sillón Bíblico. Mi nombre es Abel de la Costa. Y llegamos al tercer domingo del tiempo ordinario, con un día especial. Y bueno, este sillón también será, espero, un poquito especial. ¿Por qué? Porque es el domingo que el Papa ha declarado como Domingo de la Palabra de Dios y es el primer año que celebramos este acontecimiento, un domingo especialmente dedicado a la Palabra de Dios. Y yo creo que todos los que amamos la Biblia estamos muy contentos con esta decisión que ha tomado nuestro querido Francisco. Tenemos un día del Buen Pastor, tenemos un domingo del Buen Pastor, un domingo de alegraos en Cuaresma, otro domingo de alegraos en Adviento, tenemos el domingo de la Divina Misericordia, pero no teníamos ningún domingo en el cual, en el contexto de la liturgia, pensáramos, ensalzáramos esa realidad tan fundamental para nosotros como es la palabra de Dios. ¿Y qué es la realidad fundamental de nuestra fe? Porque es el Dios que es palabra, se ha hecho, que es palabra divina, se ha hecho palabra humana para nosotros, ¿no? Y a partir de ahí nosotros desarrollamos nuestra fe, naciendo de esa palabra. Ya sé, me dirán que la palabra no lo es todo en la fe, no, por supuesto, no lo es todo, pero es la raíz. Porque sin la palabra no tenemos ni la tradición que transmite la palabra, ni el magisterio que enseña la palabra. Y se ha escogido este tercer domingo del tiempo ordinario, explícitamente lo dice la bula de institución de este domingo, se hace relación a que, bueno, en este domingo está en el contexto de la semana de oración por la unidad de los cristianos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, que es un poco aquello que nos desune, ¿no? Porque cada confesión ha nacido de una lectura específica y propia y enfrentada a las demás de la palabra de Dios. Pero es también aquello que nos une, porque incluso aunque rompiéramos todos los puentes entre las diversas confesiones cristianas y no nos pudiéramos ni ver la cara, aún así tenemos en común la palabra de Dios, porque nadie es cristiano si no se remite a la palabra de Dios. Entonces, aquello que nos separa, lamentablemente y por causas históricas, es lo que nos une, afortunadamente, y por su raíz trascendente, por su enraizamiento en Dios, ¿no? Entonces, la palabra de Dios debe ser ensalzada una y otra vez. Pero hay además, creo yo, un segundo motivo para instituir el tercer domingo del tiempo ordinario como domingo de la palabra de Dios. Y es que en los 3 ciclos del tiempo ordinario comienza la lectura semicontinua de uno de los 3 evangelios sinópticos. Es un domingo muy apropiado, porque precisamente la palabra de Dios es narración, es historia, no es una palabra que sale, Dios la suelta y después se va, se ducha, vuelve y suelta otra. No, la palabra de Dios es historia, es narración. Entonces el día que iniciamos precisamente la lectura semicontinua del Evangelio, es también el día en que celebramos que esa palabra que es historia y que hace historia, también nos cuenta una historia, ¿no? Entonces, bueno, todos esos motivos hacen que el día de la palabra de Dios vaya a ser, a partir de este año, un día muy especial para todos aquellos que comprenden esta densidad profunda que tiene la palabra para nuestra vida. Pero además hoy es el cumpleaños del Sillón Bíblico, el primero, es un bebito todavía, ¿eh? Es decir, este sillón se inició un tercer domingo del tiempo ordinario del año pasado, ¿no? Entonces, bueno, es el cumpleaños del Sillón Bíblico. Y además, como justo el día que lo grabo, que es hoy viernes, es también mi cumpleaños, bueno, yo tengo otro motivo más para festejar. Bien, vamos al tema, que es la palabra de Dios. Y como les decía, hoy comenzamos la lectura semicontinua del Evangelio según San Mateo. Al igual que hice el año pasado con San Lucas, me gustaría hoy dedicarlo a comentar un poquito los rasgos de San Mateo que van a dominar todo el conjunto del año. Aunque en realidad ya San Mateo lo empezamos a leer,
porque hemos leído todo su evangelio de infancia, todo completito, ¿eh? Hemos leído Inocentes, hemos leído el anuncio a José, hemos leído la genealogía, hemos leído los magos, pero todo desgajado en función de los temas propios de cada celebración. No lo hemos leído con la intención puesta en una lectura semicontinua que va memorizando y acopiando lo anterior y abriéndose a la siguiente sección. Recuerdan ustedes que lo llamamos lectura semicontinua porque no alcanzarían los domingos para leer entero cada evangelio, entonces se van salteando algunas pequeñas partes. Siempre es importante recrear ese enlace. Yo voy comentando, bueno, nos hemos salteado tal perícopa, tal otra, pero ustedes cuando lean el Evangelio del domingo tengan siempre presente cuál se ha leído en el anterior y qué hemos perdido en el medio, qué no hemos leído. Por ejemplo, la semana que viene debería tocar, hoy mismo, debería tocar las tentaciones de Jesús, pero las tentaciones es un texto que se lee en Cuaresma, siempre. Entonces, claro, no lo leemos en la lectura semicontinua, pero cuando hoy nos presente San Mateo el personaje de Jesús, él da por supuesto que entendimos que ese personaje Jesús estuvo acreditado por la voz del cielo en el bautismo y acreditado por la palabra de Dios que va desgranando Jesús en las tentaciones. O sea que Jesús ha recibido la doble acreditación, la palabra que proviene del cielo y la palabra que proviene de la palabra divina, de la Biblia. Entonces, sobre esa base, lo que leemos hoy ya supone un contacto con Jesús. Bien, entonces, lectura semicontinua lamentablemente no es la lectura de todo el Evangelio, es la lectura de fragmentos señalados que nos reconstruyen de alguna manera esa historia que nos cuenta San Mateo. Y vamos a empezar un poquito por quién es San Mateo. No puedo decir mucho de quién es San Mateo, primero porque esto es un sillón bíblico y no una clase, pero además porque realmente no lo sabemos. Como me he encargado de decir muchas veces, y pienso que esto ya no causa ningún escándalo a ninguno de mis oyentes habituales, no sabemos nada de los 4 escritores de los evangelios. La leyenda cristiana del siglo II, en el siglo II, claro, fue tan cuestionado la autoría de los evangelios, porque empezaban a surgir otros evangelios, que llamamos hoy los apócrifos, ¿no? Entonces, ¿quiénes eran estos 4? Y surge toda una leyenda cristiana en torno a estos 4, un poco una apologética, la verdad que mal hecha, que trataba de mostrar que estos 4 eran tan estrechamente vinculados a Jesús que, claro, no podían tener errores porque estaban vinculadísimos a Jesús. Entonces, 2 de ellos resultan apóstoles, Mateo y Juan, y 2 de ellos resultan secretarios de 2 apóstoles, Marcos de Pedro y Lucas de Pablo. Bueno, todo eso es leyenda del siglo II, no tiene ningún asidero histórico. El único motivo que hubo para considerar que Mateo era un apóstol es que es el único que en la historia del publicano Leví le pone el nombre de Mateo, y por ese motivo totalmente trivial, la leyenda del siglo II entendió que el autor de este evangelio era, podríamos decir así, dueño de un saber mucho mayor sobre el personaje, y que tenía que ser el propio Mateo. Bueno, pues nada, todo eso lo conservamos, pero no tiene relación con la interpretación del Evangelio. Nosotros no podemos partir de la base que ninguno de los 4 evangelios sean escritos directamente apostólicos. Son escritos apostólicos, pero no directamente apostólicos, al contrario, son escritos que surgen de una experiencia de iglesia, de una transformación de esa tradición a lo largo de la experiencia de iglesia. Atrás de cada palabra de cada uno de los 4 evangelios hay una vivencia de la fe, ya de la fe cristiana y de las luchas de la fe cristiana, por alcanzar su propia identidad también.
Bueno, entonces es un autor anónimo al que seguiremos llamando, por supuesto, Mateo, pero no pensando que es Leví Mateo, el publicano arrepentido, ¿eh? ¿Cuándo escribe Mateo su evangelio? Bueno, es difícil demostrarlo en 2 minutos, pero por distintos indicios dentro del evangelio tenemos que hablar de una composición en torno a los años 80. Yo en general estaba convencido que era más cercano hacia los 70, pero realmente con el tiempo me fui convenciendo más a partir de argumentaciones de distintos autores que hay que ponerlo mucho más cerca de los 80. ¿Por qué los 80? ¿Qué significan los 80? Los 80 son una fecha, así como los 70 es la caída de Jerusalén y por lo tanto un acontecimiento que fue decisivo para la conciencia cristiana, porque los cristianos vieron ante la propia vista el juicio de Dios. Así lo interpretaron, así interpretaron la caída de Jerusalén. Los 80 fueron también un año, una época decisiva para la fe cristiana, porque se produce la ruptura definitiva de los cristianos con los judíos. Es decir, que podríamos decir, bueno, en el año es una manera de decir, pero en el año 80, el cristianismo alcanza, le guste o no, su identidad como una fe distinta de la judía. Eso significan los 80. Y claro, en ese momento, por eso situamos en torno a los 80 3 escritos que tienen que ver con eso. Mateo, Lucas y Juan. Pero 3 de caracteres muy distintos. Mateo, ¿qué es? Mateo es un, vamos a llamarlo así, un escriba cristiano, y uso la palabra escriba con todo su significado, es decir, que nos hace pensar en los escribas judíos, en aquellos que eran portadores de la letra y de la transmisión de esa letra y de la especulación en torno a esa letra y de desmenuzar y desbrozar la tradición escrita. Entonces, Mateo es un escriba cristiano, es decir, aquel que en ese momento en el cual la fe cristiana adquiere su total independencia respecto del judaísmo, él aporta la savia judía, pero una savia judía madurada. No es un judaizante, al estilo de los judaizantes de los que se queja San Pablo, No, pero aporta la savia judía, es decir, aporta la comprensión del Antiguo Testamento ya de una manera cristiana, pero apegado al texto del Antiguo Testamento, y ese es uno de los rasgos hermosos y notables del Evangelio de San Mateo, la continua referencia a palabras del Antiguo Testamento. Hoy mismo la lectura que tenemos es una interpretación en torno a una palabra de Isaías 8, que la leemos además como primera lectura, ¿no? Una profecía que para los judíos no era una profecía mesiánica, pero que los primeros cristianos se ve que entendieron de una manera mesiánica, porque hablaba del nacimiento de un niño que consagraba esa tierra perdida para Israel, que era el norte. O sea, cuando lo escribe esto Isaías, esa tierra se había perdido para Israel, porque ya había sido destruida la ciudad de Samaria, ¿sí? Entonces, esa tierra perdida veía una nueva luz. Veía el rescate de Dios, ¿sí? Eso decía Isaías. Pero los cristianos lo leen de una manera nueva. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesús, en lugar, aunque nace en Belén, en lugar de partir de Belén, parte de esa tierra. Y entonces los cristianos vieron como providencialmente realizada la profecía de Isaías, de una manera totalmente distinta de como la imaginó Isaías, Porque Isaías, ¿qué imaginaba? No lo sabemos, pero posiblemente imaginaba una especie de restauración del gran Israel, ¿no? De la monarquía esa unida, que nunca más se restauró. Bueno, los primeros cristianos vieron en este paso de Jesús de Judá a Galilea, es decir, a las antiguas
a los antiguos límites del Israel histórico, vieron el cumplimiento providencial de una profecía que había quedado ahí en el camino. La Galilea de los gentiles, una expresión que es la que le atrajo a San Mateo para utilizar esa cita. Y de paso vemos ya algo del rasgo de este escriba. Este escriba cristiano no es un escriba servil de la letra, no es un fundamentalista. Yo creo que el mejor antídoto contra la lectura fundamentalista es la propia escritura, que nunca es fundamentalista. Cuando lee el pasado lo lee creativamente, no lee fundamentalísticamente. Bueno, San Mateo cuando lee el Antiguo Testamento, si bien él es muy apegado al Antiguo Testamento, pero cuando lo lee con creatividad, lo lee con profundidad, lo lee renovándolo. Incluso a veces no sabemos de dónde viene la traducción al griego que él utiliza. Por ejemplo, en este caso no es la traducción de los 70. Nadie ha descubierto todavía qué traducción utiliza San Mateo. Quizás una propia. Quizás simplemente son las traducciones que circulaban en la comunidad cristiana, en donde habría mucha gente que, no sé si mucha, pero bueno, habría gente que manejaba el texto hebreo y que por lo tanto podía traducirla perfectamente. Entonces, no usa una traducción que conozcamos. De las traducciones que existían al griego, la principal es la de los 70, pero de las traducciones esas que existían al griego no usa esa. Para algunas citas, para otras sí. O sea, Mateo es un escriba que actúa con libertad frente a la palabra, la lee, la escudriña, descubre un Dios que habla en la palabra, pero sin apegarse nunca a la letra, y entonces expresa esas lecturas en la cita y la llama de una manera, con una palabra que le es muy peculiar y que me interesa que la tengamos porque vamos a verla mucho a lo largo de este año. Cumplimiento. Nos remacha con el sonsonete. Esto ocurrió para que se cumpliera la palabra que dice. Y nosotros, que a lo mejor no estamos imbuidos de este clima bíblico en el que se mueve el escriba cristiano San Mateo, entonces a lo mejor creemos que cumplir es como cuando yo le digo a alguien, mañana vas a traer el libro que me dijiste, ¿no? Me vas a cumplir, o sea, si me lo trae, cumple, y si no me lo trae, no cumple. Bueno, no tiene que ver con ese significado de cumplir, tiene que ver con otro significado, la palabra cumplir, con otro significado, como por ejemplo cuando decimos que alguien cumple años. ¿Qué quiere decir que cumple años? Quiere decir que llena un año más, lo llena. Eso quiere decir cumplir años. Que llena un año, o como en algunas formas de hablar, todavía tiene ese sentido el verbo, ¿no? Cuando decimos un vaso de agua bien cumplido, bien lleno. Ese es el sentido de la palabra cumplir en el Evangelio de San Mateo. Se cumple el Antiguo Testamento. No quiere decir que literalmente lo que dice la palabra se realizó, porque además nunca es muy literal. Por ejemplo, si leemos bien Isaías 8, 29 en adelante, que es el que cita hoy, si realmente nos tomamos el trabajo de comparar el texto hebreo, el texto griego de los 70 y el texto que usa San Mateo, de cumplimiento literal nada. San Mateo ha utilizado lo que le interesaba de esa cita, que es la expresión Galilea de los gentiles. Pero ¿en qué sentido se ha cumplido? En el sentido en que se ha llenado de significado una palabra que estaba ahí y que no parecía decir demasiado. ¿Ven? Fíjense, ¿no? Una profecía que para los judíos no les significaba nada. Nada importante, no era una profecía mesiánica. Y sin embargo adquiere su cumplimiento en Jesús. Se llena como un dique que recibiera el agua y entonces se llena. Y entonces a partir de ahora puede cumplir su función. Lo mismo nos pasa con la profecía del Emanuel. La profecía del Emanuel, como lo comenté en su momento, Isaías la da para su época. Y esa profecía queda ahí. ¿Sí?
no es estrictamente una profecía mesiánica, porque es mesiánica pero para su momento. No habla de un futuro remoto, y sin embargo, 700 años más tarde, un escriba cristiano descubre que esa profecía se llena de sentido en Jesús. Se llena de sentido, cumplimiento. Esa es una palabra fundamental para San Mateo. Y una segunda palabra fundamental, no aparece hoy en las lecturas, pero introduzco ya la noción porque nos va a aparecer a lo largo de todo el año, es la justicia. Ya nos apareció el justo José, ¿verdad? José, como era muy justo y no quería despedir a su mujer, ¿no? La justicia. Nos lo dijo también la semana pasada en la otra semana del bautismo. Es necesario que se cumpla toda justicia. La justicia es para San Mateo, casi les diría, la noción fundamental. Estructura todo su pensamiento en torno al mensaje de Jesús. Y claro, nosotros hay que comprender un poquito que nosotros venimos de una herencia cristiana que se había vuelto en los siglos XVI, XVII, sobre todo XVII, XVIII, un cristianismo moralista, un cristianismo apegado a la letra, un cristianismo de mandamientos. Entonces tratamos de quitarnos de encima un poco todo eso y queremos volver a un cristianismo de la gracia, a un cristianismo de la gratuidad de Dios, que está muy bien porque es real, porque eso es el mensaje cristiano. Pero San Mateo, el escriba cristiano, que saca de su arcón lo nuevo y lo viejo, fíjense que esa frase solo la trae San Mateo, el escriba que saca lo nuevo y lo viejo. Esa frase es específica de San Mateo. Bueno, lo describe muy bien a él, porque es lo que él hace, ¿no? Entonces él nos viene a recordar una y otra vez que no nos podemos acercar a un Dios que es justicia si no hacemos un trabajo por la justicia, si no hacemos un esfuerzo por la justicia. Entonces este año San Mateo nos va a apretar el torniquete. Después de un año con San Lucas dedicados a recordar que Dios es misericordia y que siempre se abaja y que siempre te va a tender una mano aunque estés en el medio del lodo, este año San Mateo nos va a apretar un poquito el torniquete y nos va a decir sí, pero una vez que te tendió la mano, tienes que hacer un esfuerzo por la justicia. Porque Dios es esa justicia. Dios es esa justicia. Y aquí otra frase que, si la vamos a escuchar dentro de muy poquito, dentro de unos pocos domingos, vamos a escuchar otra frase que también es exclusiva de San Mateo. Sed perfectos, como es perfecto nuestro Padre que está en los cielos. Bueno, esto como rasgos generales de lo que podemos hablar de San Mateo, escriba cristiano. Me gustaría, antes de cerrar el sillón, dedicar un minutito a la cita de Isaías que escogió San Mateo, que es muy curiosa, porque como les digo es una cita marginal, no es una cita que específicamente los judíos consideraran una cita mesiánica. Y es una cita geográfica, nos dice que Jesús salió de Nazaret y se fue para Cafarnaún, y parece que es una simple noticia geográfica, pero resulta que lee en Isaías esta profecía en donde se dice: tú, país de Zabulón, y tú, país de Neftalí. Y claro, resulta que Nazaret queda en el antiguo país de Zabulón, y Cafarnaún queda en el antiguo país de Neftalí. Y entonces, en ese trayecto, Mateo ve que el Señor, con su caminar, con su deambular de aquí hacia allí, va santificando esas tierras, va cumpliendo, en ese sentido que dije antes, va cumpliendo esta profecía de Isaías. Con lo cual nos queda la expectativa, y San Mateo como escriba cristiano sabe que esto es así, nos queda la expectativa de que finalmente esa despreciada Galilea de los gentiles va a adquirir para la fe a los gentiles. Galilea era un poco mal vista por los judíos, porque era una tierra que a la vez
pertenecía a la fe judía, pero era una tierra donde había mucha helenización y mucho contacto, no era la pureza de la fe judía. Y entonces San Mateo ve en esa expresión Galilea de los gentiles, ve como el resarcimiento de esa tierra. Este judío que fue Jesús, que nació en Belén, Judá, y que muere en Jerusalén, ¿por qué hace ese excursus por Galilea? ¿Por qué va a vivir a Nazaret, luego a Cafarnaúm, luego predica en Galilea, todos sus seguidores son galileos? Bueno, el motivo providencial oculto que no se ve en vida de Jesús, pero que lo ve el escriba cristiano Mateo una vez cumplido ese nacimiento de la iglesia, es que la iglesia estaba llamada a incorporar a los gentiles. Y tú, Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en tinieblas ha visto una gran luz. Y ese pueblo que habitaba en tinieblas, para Isaías es los israelitas del norte, mientras que para San Mateo el pueblo que habitaba en tinieblas son los gentiles. Somos nosotros. Entonces no se olvida nunca de nosotros. No es un judío metido a cristiano, es un escriba cristiano. Bueno, y con esto cerramos nuestro sillón bíblico de hoy. Creo que me he extendido un poquitito más, pero bueno, vale por la cantidad de cosas que celebramos hoy. Hasta el viernes próximo.